¿Cuántos hemos dicho, si Dios quiere? Nos despedimos de una persona o nos ponemos de acuerdo con una persona y decimos, si Dios quiere o Dios mediante. Este es el tema que justamente en esta noche nosotros vamos a hablar. Si Dios quiere. Santiago 13, 4, 13 al 17. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, que una vez más se conectan cada martes con la Escuela Bíblica. Te saluda Marina Medina y en esta noche, una vez más, vamos a estar estudiando la Epístola de Santiago. Así que ponte cómodo, busca tu Biblia, busca tu cuaderno y juntos vamos a aprender. Abre tu mente y tu corazón para lo que el Señor en esta noche quiera hablar a tu vida a través de esta carta de Santiago. Primeramente vamos a estar orando para que el Señor tome control de este tiempo. Señor Jesús, oramos para que una vez más, a través de tu palabra, nos des aliento, desafío, nos instruya, nos formes. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan para escuchar tu palabra. Glorifícate en medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado estudiando la carta de Santiago. Y nosotros en esta noche nos vamos nuevamente a adentrar en el capítulo 4. Vamos a estar estudiando el versículo 13 al versículo 17. Esta es la sesión número 8 de la Epístola de Santiago. Y vamos a estar hablando en esta noche, si Dios quiere. Recuerda que durante todo este tiempo hemos revisado y analizado la carta de Santiago. Y muy importante, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, no la podemos desligar del contexto histórico, del contexto literario de la carta. Es importante que todo pasaje de la carta de Santiago la podamos interpretar desde ese contexto cultural, histórico, social, que Santiago fue escrita como cualquier, ¿verdad?, otro libro de la Biblia. Cuando vas a estudiar la palabra, siempre es importante tener en cuenta el primer oyente, los primeros oyentes, cuál era la realidad de este primer oyente. Y yo he ilustrado en todas las sesiones que hemos hecho sobre Santiago, cuál era la situación de la iglesia dispersa. Nosotros hemos visto varios temas durante esta semana y no hay duda que entre los temas que nosotros hemos visto de la carta de Santiago, el cómo vivir la fe como cristiano ha sido la constante en toda la carta. No solamente cómo vivir la fe, sino también la sabiduría que proviene de Dios. Y entre los temas que nosotros hemos tocado está el cómo manejar las pruebas, el cómo manejar la tentación, el cómo manejar, ¿verdad?, lo que es el favoritismo, entre otras cosas. Ahora, surge una pregunta cuando nosotros hablamos de Santiago 4, versículo 13 al 17. ¿Será que es incorrecto planificar? Porque al final, si Dios quiere, y en última instancia Dios es el que tiene la última palabra, ¿será inadecuado planificar? Esto es muy importante y quiero que esta respuesta pueda responderla al final. Y es por eso la importancia, queridos amigos, amigas, que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que hacer una correcta interpretación para poderla asimilar y poderla llevar a una correcta práctica. Primero que nada, cuando nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta carta de Santiago, comenzamos desde el capítulo 3, versículo 13 en adelante, y lo conectamos hasta el capítulo 4, versículo del 1 al 10. Ahora, importante, nos dimos cuenta estudiando estos pasajes de que se estaba dando una situación producto de toda la problemática, de todo el conflicto, de todo el dolor, de todo el sufrimiento que está viviendo la iglesia de Santiago. Y cuando estuvimos viendo justamente la semana pasada, hablábamos que había llegado a un punto donde ellos comenzaron a frustrarse y comenzaron a hacer las cosas basado en su sabiduría, no en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de lo alto. Lo segundo es que por esa falta de sabiduría y por esa falta de dependencia de Dios, comenzaron a desear cosas, comenzaron a tener una conducta y una actitud contraria a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y Santiago se encarga de decir, ustedes quieren
y no tienen, y piden y no tienen porque piden mal. Así que fue un llamado a resolver este conflicto a través de la sabiduría de Dios, pero también a través de la dependencia de Dios. Y lo último que Santiago dice es justamente sometámonos pues a Dios y el diablo huirá de nosotros. Posteriormente, los versículos que van a ver lo tratamos cuando estuvimos hablando acerca de el hacer buenas obras. Y parte del hacer buenas obras, o más bien del hablar, tenía que ver con que no nos juzgáramos los unos a los otros, que era otra de las conductas negativas que esta iglesia había asumido a causa de toda la realidad que estaba viviendo y que ellos creían que esa era la forma de protegerse. El pasaje que en esta noche nosotros estamos estudiando viene desde ese contexto y desde esa realidad. Santiago está hablando a un grupo de cristianos que de una u otra forma parecieran tener un poquito más de sustento y están haciendo sus planes para obtener ganancia. Y nuevamente surge la pregunta, ¿es equivocado planificar? Muy bien. Santiago comienza entonces este pasaje diciendo, ahora vamos, una expresión que solamente es usada en este texto bíblico y en Santiago 5.1, que veremos la próxima semana, Dios mediante, y veremos si está conectado de una u otra forma. ¿Y por qué esa expresión? Por esa expresión, ahora vamos, es como una expresión, escúchenme, présteme atención, porque ahora voy a hablar. Bien, estás viendo en tu pantalla el versículo de Santiago 4, versículo 13 y 14. Para mí es muy importante cada vez que enseño ilustrar con diapositivas. ¿Por qué no me escribes en el WhatsApp o me escribes a mi chat? Si para ti también es valioso las diapositivas que usamos para la enseñanza. Pero volviendo a Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 14, Santiago comienza justamente a decir, ustedes hacen planes. Dice el versículo bíblico que ustedes están viendo en su pantalla, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. También estás viendo el texto de la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta traer varias versiones para que puedas ver la diferencia. Y el texto dice, preste atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un rato, haremos negocio allí y ganaremos dinero. Como estamos viendo en este pasaje, Santiago habla y le dice a las personas, a ese oyente primario que él está dirigiendo esta carta, dice, vamos a hablar ahora. Y dice, ustedes dicen, mañana iremos, vamos a ir a tal cual ciudad, nos quedaremos un año y haremos negocio allí. Aquí no estamos hablando de que sí, yo voy a tu casa mañana o mañana te llamo. Aquí estamos hablando de un pensamiento, de una planificación, de ciertos anhelos de este oyente primario donde planifica y dice, hoy vamos a ir a esta ciudad, mañana lo vamos a hacer y nos vamos a quedar un año y vamos a ganar mucho dinero. Entonces el oyente que Santiago al cual está dirigiendo su reclamo, porque fíjese cómo comienza Santiago diciendo, vamos a hablar ahora sobre esto, pon atención, es posiblemente algunos miembros de esta iglesia perseguida que ante la situación estrecha y el sufrimiento que están pasando, comienzan a aliarse y a pensar en vamos a ir a otra ciudad y vamos a hacer, ¿verdad?, negocio y vamos entonces a ganar mucho dinero. Pero también puede ser esa voz profética a esa población de hombres ricos que posteriormente en el capítulo 5 él sigue hablando, ya sea para la iglesia primitiva que estaba en esa situación, o sea que sea el hombre rico de aquel momento, la palabra es precisa y es atinada. Fíjese, cuando se habla de traficar en el verso 13, viene del verbo en griego euporosometa, que significa en, ¿verdad? Y peorosumai, que significa ir.
Entonces vamos en ir y esta palabra cuando ha sido ya traducida en español habla de vamos a ir a hacer un emporio. Y mire el concepto que hoy tenemos de emporio. Cuando pensamos en un emporio no pensamos en una microempresa. Cuando pensamos en un emporio pensamos en una organización muy grande, prácticamente una corporación. Y esta palabra emporio o euporosometa está relacionado más que nada a comerciar, mercadear, alguien que toca el tambor en la ciudad y comienza a decir, estamos aquí y estamos vendiendo. Y me da un poco de risa porque hoy día con tantas ventas que hay de legumbre y los carros que pasan de legumbre, el que pasa por mi casa comienza a decir, vayan saliendo. Entonces, anunciando, aquí llegamos, estamos mercadeando. Entonces, este pasaje del verso 13 nos habla de un hombre que se cree Dios. Y vamos a ver por qué este hombre se cree Dios. Dice el verso, sea de la versión que lo quieras leer, dice, hoy y mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos un año y ahí vamos entonces a traficar y vamos a hacer nuestro negocio. Este hombre que se cree Dios tiene una confianza absoluta acerca del tiempo. Piensa que es dueño del tiempo, por eso hablo del hombre que se cree Dios. Y surge entonces la pregunta, queridos amigos, amigas que me escuchan esta noche, ¿quién es el dueño del tiempo? Somos nosotros. Pero bueno, además, la finalidad por la cual van a estar esta ciudad hoy, mañana y un año, y la finalidad es ganaremos, traficaremos, es decir, haremos negocio. Su objetivo final a la larga de este plan, de este proyecto, es únicamente ganar dinero. Frente a esto, entonces encontramos al hombre o a la mujer orgulloso o arrogante. Al final de este verso, al final de todas estas expresiones que hemos visto, encontramos que Santiago está hablando a un personaje o a varios personajes envueltos en el orgullo y la arrogancia. Y es bien sabido que ni el orgullo ni la arrogancia van con el corazón de Dios. Dios no le gusta a los orgullosos, no le gusta a los arrogantes. Y hoy día nos encontramos ante una población, una humanidad que ante el orgullo, su arrogancia, piensa saber más de Dios y cree hacer más que Dios. Pero recordemos que este pasaje que Santiago está dirigiendo a la iglesia no le está hablando a los no cristianos, aunque él puede estar haciendo alusión a ciertos grupos de la comunidad de aquel entonces. Santiago está hablando a un cristiano. Entonces lo más tenaz de este texto es no solamente que aquel que no conoce a Dios no le interese decir si Dios quiere, no depender de Dios en cuanto a su tiempo y su vida, pero lo tenaz es pensar que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, pensemos que podemos estar fuera de esa dependencia del Señor y creer que somos autosuficientes para hacer como creamos, porque es nuestro tiempo, supuestamente, y son nuestros planes y es nuestro dinero. Entonces, amigos, viene el versículo 14 frente a esa arrogancia y ese orgullo que, como todos sabemos, el orgullo y la arrogancia no provienen de Dios. El orgullo y la arrogancia no son de Dios. Y surge el versículo 14 que están viendo en su pantalla. Como saben, ¿qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Este pasaje nos trae como que dice de golpe, y era la forma como Santiago está hablando a esta población de golpe para que reaccione la premisa y la realidad del ser humano. Nos hemos dado cuenta en estos tiempos de pandemia qué tan vulnerables
somos como seres humanos y qué tan frágil es la vida. Ok, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y es un tiempo realmente para nosotros reflexionar profundamente qué es la vida ante toda la realidad que estamos viviendo y el dolor de miles y miles de personas y familias que están sufriendo la pérdida de algún familiar. Y ante esto tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es la vida? La Biblia describe la vida como algo fugaz y es una realidad. Es parte de la dinámica de la misma vida, es parte de la dinámica del ser humano. Fíjese que leyendo Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nadie sabe qué será mañana. No solamente proverbios, sino pasajes como la enseñanza del mismo Jesús, cuando habla acerca de la parábola del rico. Y este rico decía, muy parecido a lo que Santiago está hablando en este versículo 13 y ahora 14. Jesús dice: aquel rico ha decidido derribar sus graneros. Tenía tantos granos este rico que ya no le cabían en ese granero. Y dice: voy a derribar este granero, voy a edificar mayores para tranquilizar, ¿verdad?, mi alma. Y así voy a gozar el resto de mi vida porque voy a tener tanto dinero, tanta materia prima que me va a ayudar a vivir feliz el resto de mi vida. Y la expresión que Jesús dice, enseñando a la gente y a sus discípulos, sin embargo Jesús dice: Dios le dijo necio. Y recordemos que necio es una persona que desconoce a Dios y apartada de el propósito y el pensamiento de Dios. Y este hombre era un necio por eso. Y dice: esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces, este es un ejemplo del hombre de Santiago, del hombre que dice: hoy voy, mañana y estaremos un año y, ¿verdad?, haremos dinero y ganaremos plata. La vida no nos pertenece. Nuevamente te llevo a esta ilustración. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es como la hierba del campo que hoy es y mañana no. Santiago dice que es una neblina, que en aquellos lugares fríos, la neblina está en la madrugada, pero a medida que sale el sol, la neblina que había ya no es, desaparece. Así es nuestra vida de efímera, así es nuestra vida de corta. Y esta realidad, queridos amigos que me escuchan en esta noche, nos debe llevar a pensar a profundidad si la vida es como una neblina, si la vida es como una hoja, una flor que hoy es y mañana no. ¿En qué quiero yo invertir mi vida? Todo el versículo 14 está basado en la vida. Si tenemos vida, podemos trabajar, podemos crear, podemos hacer esos edificios, podemos ir en pos de esos sueños, podemos ejecutar. Pero si no tenemos vida, aunque tengamos dinero y tengamos tal vez todos los recursos para hacer el plan que yo tenía, no nos va a servir de nada. Frente a esto que estamos hablando, amigos, amigas, entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿somos nosotros quien dominamos nuestra riqueza o es nuestra riqueza la que nos domina a nosotros? Porque recordemos que cuando vemos las motivaciones de esta población a la que se está dirigiendo Santiago, su falta de perspectiva de quién es Dios y su dependencia o falta de dependencia de Dios nos lleva a ver de que son personas
que están siendo sencillamente guiadas por el aspecto económico o por su deseo de tener, ¿verdad?, riqueza. Y con esto que estamos hablando, yo quiero ser cuidadosa porque pareciera, amigos, amigas, que frente a lo que hemos dicho, pueden surgir preguntas. Entonces, Dios no quiere que nosotros tengamos negocio, Dios no quiere que soñemos con mejores cosas para nuestra vida, Dios no quiere que nosotros planifiquemos para tener, ¿verdad?, recursos. No se trata de eso, en ninguna manera. Recuerde que Dios quiere que nuestra vida prospere, prospere nuestra alma, prospere nuestras relaciones, prosperemos también en este aspecto. No es lo que se está tratando ni ventilando, sino es la actitud del corazón de esta población o de este hombre vano que piensa que el tiempo, la vida le pertenece. ¿Y por qué actúa de esa manera? Porque su orientación, sus prioridades, su motivación es sencillamente la riqueza o sus deseos personales. Y por eso surge la pregunta, ¿somos nosotros dominados por nuestra riqueza o es nuestra riqueza la que nos domina a nosotros? Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que saber eh, sobre la vida? Y aquí es algo importante que entonces se resalta en el versículo 15 y en el versículo 16. Y aquí lo que se resalta es la clave para evitar semejante presunción, la clave para evitar semejante arrogancia, la clave para evitar semejante orgullo. Y es que nosotros podemos estar conscientes de que para que yo pueda hacer, cambiar y multiplicar y lo que sea, la condición es que yo tengo que vivir. Y si no vivo, no puedo hacer nada de aquello. Y entonces, frente a eso, mi pregunta es, pero entonces, ¿de quién es la vida? ¿De quién depende que yo viva o no viva? Y ya pues tú y yo sabemos la respuesta, aunque el mundo quiera decir que no, la respuesta es, esta vida depende de Dios. Y vamos a vivir hasta el día que Dios decida que nosotros vivamos. Y por eso yo no puedo decidir sobre mi vida sin consultar a Dios. Yo no puedo decidir sobre mi vida sin tener en cuenta los propósitos de Dios. Y ante esta realidad y ante la soberanía de Dios, entonces Santiago dice, lo que se debería decir es, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. De lo contrario, si no estamos conscientes de la soberanía de Dios, dice Santiago, sencillamente te jactas de tu soberbia y toda jactancia semejante a ella, dice el pasaje, es mala. Mire qué connotación le da Santiago a ese tipo de jactancia. Ahora, cuando hacemos el estudio de la palabra jactancia, esa expresión donde dice en vuestra soberbia en el versículo 16, viene del griego y se ha traducido, sobre todo en la versión Reina Valera, a las soneías, a las soneías. ¿Y qué quiere decir esta expresión en vuestra soberbia? Esta lazoneía, ¿qué quiere decir? Se significa una charla ostentosa, una charla vacía, una charla insolente, o sea, una charla infundada en nada, ¿ok? Es como cuando alguien comienza a decir y alardear, porque fíjese, viene de alazoneida, de alardear de cosas, alardear de algo que sencillamente no tiene ningún fundamento. Es como cuando alguien de repente va a algún equipo y comienza a alardearse porque hoy es el juego. Sí, ustedes van a ver que va a ser mi equipo y va a destruirlo. Y al final, pues cuando pasa el día, como no manejamos
nuestro futuro y nuestra vida, y no sabemos qué va a pasar mañana, resulta que lo que parecía impensable, el otro equipo ganó. Entonces esta persona estaba sencillamente fanfarroneando, estaba alardeando. Y recuerde que toda persona que fanfarronea, toda persona que hace alarde, muchas veces esa fanfarronería o ese alarde no viene de nada que lo sustente. Es su necesidad de hacer creer a los demás algo, es su propia soberbia, como lo dice justamente Santiago. El que no está consciente de que su vida depende de Dios, el que no está consciente de realmente aceptar la soberanía de Dios y creer que puede decir, yo voy a hacerlo aunque sea lo último que haga, sin saber si realmente ese es el propósito de Dios, sencillamente está fanfarroneando, alardeando, y este tipo de jactancia es mala, hace daño a la persona. El único que se daña es la misma persona con su fanfarronería. Entonces, aquí lo interesante es que este fanfarrón o esta persona que tiene esos anhelos de riqueza, se olvida de lo más importante, la relación con las personas, porque su único objetivo es obtener dinero y no es amar al prójimo. Y nos damos cuenta que esta persona a cual Santiago le habla con tanta dureza, tiene tres características que se notan cuando dice hoy y mañana iremos, cuando no tiene en cuenta, ¿verdad?, qué es su vida, y cuando persiste en su fanfarronería y no querer decir si Dios quiere o Dios quiere. Son personas autocéntricas, son personas que buscan solamente su ganancia personal y son personas que no toman en cuenta a Dios. Ahora, yo quiero, antes de avanzar, eh, hablando un poquito de la soberanía de Dios, yo quiero avanzar en lo siguiente, queridos amigos, que cuando nosotros usamos esta frase que proviene de Santiago, si Dios quiere, haremos, si Dios quiere, yo voy, Dios mediante, es otra expresión que usamos. Esta expresión tenemos que también tener cuidado con ella, porque muchas veces se convierte solamente en una tradición o en una expresión coloquial, una expresión tradicional que la decimos como buenos días, buenas noches, por favor, gracias, que son frases de nuestro léxico y de nuestro vocabulario cuando nos estamos relacionando con otras personas, y caen bien escuchar estas palabras. Pero a veces podemos estar usando esta expresión sin realmente considerar si Dios quiere que hagamos esto o aquello. Entonces, no crea que porque usted use si Dios quiere o Dios mediante, si en el momento que usted usa semejante expresión, si Dios quiere o Dios mediante, realmente no está consciente de que es si Dios quiere realmente, entonces tiene que tener cuidado. No es que usar la palabra es mala, ni sea inadecuado usarla. Úsela, pero al usarla, esté consciente de que usted está dependiendo de esa soberanía de Dios. Y en eso consiste esa expresión, si Dios quiere, que nosotros reconozcamos esa soberanía de Dios. Y lo mejor sería reconocer la sabiduría, la soberanía de Dios y encomendarnos en manos de Él y dejar que realmente dé la solución mejor. A veces nosotros, ¿verdad?, creemos que nuestros planes son mejores que Dios, cuando las cosas que suceden no suceden como nosotros esperamos. Pero recordemos que Dios es Dios, Él es soberano. Se lo dijo a Job, yo soy Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y Job tuvo que reconocer que definitivamente todo
todo lo que había pasado en su vida era parte de esa soberanía de Dios. Lo bueno y lo malo. Y él descansó en el amor y la gratuidad de Dios, como lo he mencionado. Entonces, así debemos descansar nosotros, en ese amor y en esa soberanía de Dios, ¿verdad? Y hacernos realmente la pregunta si nosotros somos los que estamos a cargo de nuestra vida o si es Dios quien está a cargo de nuestra vida. Pero el mensaje no termina ahí. Viene entonces el último versículo de este capítulo. Entonces, frente a esto viene el versículo 17, y ahí uso las dos versiones que te mencioné al inicio, y dice así: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y este es el pasaje que cierra este capítulo, donde algunos comentaristas dicen que pareciera que fue un versículo que no encaja con lo que sigue diciendo Santiago. Pero bien, en cuanto a lo que es todo de la crítica textual del texto bíblico, vamos a siempre a leer comentaristas que dicen una u otra cosa basado justo en los estudios que ellos han hecho. Lo cierto es, querido amigo, sea que pareciera que no tuviera conexión, cuando realmente nos acercamos, nos damos cuenta que el texto tiene una conexión tremenda con lo que está diciendo Santiago. Y primeramente yo quisiera resaltarte de este pasaje lo siguiente, ¿verdad? Confundimos la esencia del pecado con los pecados. Pero la esencia del pecado es no hacer lo bueno. Y nosotros sabemos lo que debemos hacer. Y cuando no lo hacemos, eso es pecado. Lo interesante de Santiago 4:17 es que nos lleva a una dimensión que muy pocas veces la gente considera con relación al pecado. Porque por lo general, pecado es no hacer. No, es transgredir la normativa, ¿verdad? Pero Santiago dice, si nosotros sabemos hacer lo que es correcto y no lo hacemos, es pecado. Y de hecho, realmente eso es pecado, porque cuando nosotros hacemos lo que va en contra de la normativa, al final sabíamos cuál era la norma y no la hicimos, por lo tanto, pecamos. Es un poco lo que yo les decía la semana pasada cuando hablábamos de la santidad, que santidad más que está relacionado con no hacer, santidad tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Entonces, amigos, ¿a qué específicamente se refiere Santiago cuando dice, si ustedes saben hacer, saben lo que es bueno hacer? ¿A qué se está refiriendo Santiago? Vamos a ver entonces qué nos presenta la diapositiva para explicar un poco más ampliamente este versículo 17. Pero también, queridos amigos, este pasaje de Santiago es como un cierre a mucho de lo que ya Santiago viene hablando en los capítulos anteriores. Entonces, es como si él estuviera diciendo a este grupo de hermanos, a esta iglesia que está dispersa, queridos amigos, si ustedes quieren lograr la madurez espiritual y ya saben bien lo que deben hacer, porque yo se lo he dicho, lo que ha dicho durante los capítulos anteriores. Entonces, si sabes hacer lo que es bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, si ellos saben que es bueno permanecer firme en la confianza en la palabra de Dios, aún en medio de las pruebas, aún a pesar de las tentaciones, y no lo hacen, no se mantienen firmes en esa confianza, es pecado. Si ellos saben que servir con compasión a los hermanos, sin favoritismo, sin hacer acepción de personas, sin prejuicio, sino con una fe práctica, y no lo hacen, pues eso es pecado. Si ellos saben que hay que hablar con cuidado, saber cómo utilizar su lengua, controlarla de manera sabia, un pensamiento cultivado en la palabra, y no lo hacen, eso es pecado, porque ya sabían lo que tenían que hacer. Si de repente Él les enseñó de tener un espíritu humilde y de hacer buenas obras, y no lo hacen, entonces pecado. Y lo último que le estuvo enseñando Santiago,
sobre el tener una sabiduría que proviene de Dios de tal forma que pudieran mantener paz en su corazón y no lo hacen, entonces eso es pecado. Deber ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Dios quiere que se haga y hablar como Él quiere que se hable y sentir lo que Dios quiere que se sienta. Fíjese, ahí está todo el libro de Santiago. El deber ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Dios quiere que se haga cuando hablamos acerca de la palabra, que la palabra es para nosotros hacerla, hablar como Él quiere que se hable cuando hablamos acerca de la lengua, sentir, cuidado con todas esas emociones que destruían a la iglesia, como Dios quiere que se sienta, ¿verdad? Entonces, este es el gran cierre de este verso de Santiago. Muy bien, queridos amigos, luego de hacer este acercamiento a este pasaje tan relevante y tan presente y tan hermoso, tal vez resaltar varias cosas importantes en esta noche. Cuidarnos de la dureza de nuestro corazón y cuidarnos de pensar que no dependemos de Dios, aunque digamos que dependemos de Dios. Es importante que nosotros sepamos que depender de Dios significa someter nuestra vida y nuestros planes a la voluntad de Dios y a su reino. Entonces, cuidar esa dureza de creer que nosotros podemos hacer para alcanzar ciertas metas muy personales, que no es malo tener las metas personales, pero estar alineado esa meta con el propósito de Dios para tu vida. Y lo segundo, justo lo que te acabo de decir, nos lleva a esto segundo, estar consciente de que Dios es soberano. La soberanía de Dios escapa de nuestra mente, de lo que nosotros podamos entender. Y recuerda el personaje de Job, un hombre que no hizo nada malo. Él siempre fue una persona inocente. Era un hombre que agradaba a Dios y Dios lo sabía, porque de hecho Dios es el mismo que propone y saca alusión de que Job era un hombre correcto. Sin embargo, pasaron una serie de situaciones que a nadie nos gustaría, un sufrimiento que a nadie nos gustaría. Pero algo que no podemos olvidar frente a la historia de Job es que Job, a pesar de todo lo que aparentemente sufrió y perdió, no pudo ir en contra de reconocer la soberanía de Dios. Y en medio del reconocimiento de Job de la soberanía de Dios, se puede dar cuenta de la gratuidad de Dios. ¿Y qué es la gratuidad de Dios? Del amor de Dios. Un amor tal que dio su Hijo, se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna sospecha de la soberanía de Dios, recuerda que Dios te ha amado de tal forma que dio su vida por ti. Dios tiene propósitos que son de bien y no son de mal para tu vida. Lo último entonces que te diría esta noche, planificar no es malo, hacer plan no es malo. Dios es un Dios planificador. Dios planificó hasta para crear el mundo, el universo. Por lo tanto, hacer plan no es malo. La disyuntiva es cuando en nuestros planes y en nuestros deseos no estamos pendientes de alinear esos planes con la voluntad de Dios. Te diría entonces, no solamente uses si Dios quiere o Dios mediante como una muletilla, usa realmente si Dios quiere como un deseo genuino y profundo de querer estar alineado con la voluntad de Dios. Para mí ha sido un placer estar contigo esta noche una vez más. Espero el Señor haya edificado tu vida y deseo que esta semana tu propósito se alinee con el propósito del Señor. Muchos abrazos, bendiciones y que el Señor te bendiga.